Bien, buenas noches, colegas. Reciban un saludo cordial del profesor Reimer Basilio, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, la disculpa del caso, hoy día estamos empezando con un poquito de retraso. Se les había pedido a través del grupo de WhatsApp, estimados colegas, para trabajar nuestra subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Cabe recalcar que son ya 3 semanas que no trabajamos razonamiento lógico. Entonces, nuestra institución está viendo por conveniente que en este fin de semana vamos a tener una clase que va a correr a cuenta de nuestra institución para poder ir avanzando también con razonamiento lógico matemático. Vamos a programar una clase para el día sábado, estimados colegas, ya se les va a comunicar el horario. Entonces, dicho eso, vamos a empezar nuestra clase de comprensión lectora el día de hoy. Ya contamos en sala con la presencia de nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, para quien vamos a pedir fuertes palmas virtuales. Profesor Marco, buenas noches y bienvenido una vez más a la sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor? Bueno, ¿cómo está, maestra Alicia Valencia? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bien, profesor Reimer, ¿compartió el material? ¿Los colegas? Sí, sí, compartí el grupo de WhatsApp, profesor Marco. Ya, correcto. Maestra Melba, buenas noches. Maestro Wilmer, buenas noches. Tania, Wesley, buenas noches. Jenny, Daisy, muy buenas noches con todos ustedes. Bien. Vamos directo ahora a la práctica. Vamos directo a la lectura. ¿Ya? Eh, bien, cuanto más ensayamos, cuanto más nos entrenamos, mejor será el desarrollo o, en este caso, la ejercitación de nuestras capacidades cognitivas. Recordamos, hemos tratado ya diversos tipos de preguntas, las preguntas por jerarquía textual respecto al tema central, subtema cuando se refiere a los párrafos, ¿no? Hemos tratado respecto a la idea principal y el resumen, que forma parte también de las preguntas por jerarquía textual. Luego hemos tratado respecto a las preguntas por traducción, respecto a una palabra o una frase. También hemos tratado respecto a las ideas compatibles, también podría decirnos congruentes, y las ideas incompatibles. ¿Ya? Las ideas incompatibles. Bien, tenemos acá entonces un pequeño texto como para iniciar esta primera parte. ¿Sí? Bien, sí, es un texto pequeño. ¿Qué tal? ¿Estamos todos ya? A ver, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es el ruido que se genera en el audio. No sé si estamos ingresando por algún medio que no nos permite controlar el audio. Sí, hay interrupciones en el proceso. Entonces, hemos iniciado la fluidez de la interpretación y comprensión del texto y por allí no falta algún colega que ha dejado activado su audio. Hay que activar el audio siempre en cuando tenga que participar yo, ¿ya? Y la participación obviamente tiene que ser permanente. Lo que pasa es que se activan los audios para situaciones que no tienen nada que ver con el proceso de interpretación del texto, ¿sí? Entonces, por allí como que nos genera ciertas dificultades en el proceso de análisis. Bien, vamos a utilizar entonces la técnica del subrayado y si por allí se puede, utilizamos también un organizador gráfico para empezar a analizar el texto. ¿Ya? Bien, entonces, como ustedes observarán, vamos acá, directo al análisis. A ver, ¿cuántas oraciones, cuántos párrafos tiene nuestro texto? ¿Cuántos párrafos? Es muy importante. Pero este contribuyente no presentó un escrito. O sea, ¿Cuántos párrafos presenta nuestro texto? ¿Entonces ¿ves? todos? No está Tres. muy interesante.
termina en volumen, Vamos a continuar, entonces, termina en células vamos a pedirles y que las termina en consultas van a ser al dificultad. final. ¿Ya? Entonces ¿Ya? avanzamos. Voy a apagar la cámara para poder mejorar la Cris señal de Vela, internet. Muchas gracias. A ver, por favor, la maestra Cris Vela. Hay que controlar el audio. Ya, bien. Hay 3 párrafos. Nuestra mente capta rápido, hay 3 párrafos. Luego, los párrafos deben ser divididos mediante slash. En este caso, a las oraciones. Primera oración, slash. Segunda oración, slash. Serían 3 oraciones, ¿verdad? Bien, correcto. Ahora nos vamos directo ya al análisis. El proceso de análisis. Bien, nos ponemos entonces a analizar y para ello leemos la primera oración. El crecimiento es el Pasa. dice acá, el crecimiento es el resultado de las actividades metabólicas que son de 2 tipos. Unas de construcción, anabolismo, y otras de destrucción, catabolismo. Bien, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos habla el texto? Tipos de crecimiento. Eso es. A ver ahí. Perdón, de las actividades metabólicas que son como resultados del crecimiento. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. ¿Alguien más? ¿De qué trata el texto? En la primera oración. Baja tu volumen, Cristian. Apaga mi cuarto. ¿Quién aprende luz en mi cuarto? Acá. Tenemos primero acá. Crecimiento. ¿Sí? Ahora dice, es el resultado de las actividades metabólicas que son de 2 tipos. Acá no trata de los 2 tipos de crecimientos. Lo que nos dice es que el crecimiento es el resultado ya de las actividades metabólicas y son de 2 tipos estas actividades metabólicas. Entonces, ¿de qué trata el texto? Trata de las actividades metabólicas en el crecimiento. Esas actividades metabólicas son, ¿cuál? Esas actividades metabólicas son 2, De son dos de 2 tipos. tipos. Anabolismo y catabolismo. Entonces subrayamos acá anabolismo y catabolismo. ¿Ahí está? Entonces, anabolismo y catabolismo. Entonces, ¿qué viene a ser el anabolismo y el catabolismo? ¿Son 2 tipos de crecimiento? No. Son las 2 actividades metabólicas que que generan entonces el crecimiento, que propician el crecimiento, que producen el crecimiento. Bien, ahora, hay algo que ya nos va diciendo acá, que el anabolismo es de construcción, construye, y el catabolismo es de destrucción, destrucción. ¿Ya? Entonces, ya viendo esta analogía, vemos que esta actividad metabólica Maestros, por favor. Profesor, buenas noches. ¿Pueden silenciar, por favor? bien. Entonces, haciendo esta analogía, notamos que el anabolismo tiene un sentido constructor y el catabolismo tiene un sentido destructor. Estas 2 actividades metabólicas respecto al crecimiento, ya vemos que el anabolismo favorece el crecimiento, intuimos, y el catabolismo no. Bien, pasamos ahora al siguiente análisis. ¿Por qué es que analizo yo? Reitero, analizo yo por las alternativas, no solo por las preguntas, sino también por las alternativas. A mí me permite descartar alternativas el hecho que yo haga análisis. Lo que estoy haciendo se llama análisis. Bien, vamos ahora. La destrucción se supone que hace referencia a este tipo, el catabolismo. ¿Ya? Entonces, la destrucción y la renovación de los tejidos se realiza en todo el organismo.
intestino, piel, órganos, células sanguíneas y hueso. Entonces, el anabolismo y el catabolismo se realiza en todo el organismo. ¿Sí? En este caso de los tejidos. Hay que tener en cuenta eso. En todo el organismo. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta con precisión ese punto. ¿Qué pasaría si por allí nos plantea una alternativa y nos dice, por ejemplo, que el catabolismo y el anabolismo solo se da en el intestino, piel, órganos, células sanguíneas y hueso? ¿Será correcta la respuesta? Si acá nos dice en todo el organismo, entonces estos de Incorrecta. acá, incorrecta. ¿Y por qué es que nos dan solo 1, 2, 3, 4, 5? Debe ser un ejemplo nada más, que no constituye equivalente a la idea todo el organismo. Si es todo el organismo, no solo son estos 5 los organismos que tenemos. Hay que tener en cuenta ello entonces. Por generarnos cierta duda, podría decir 5 son los organismos ya que recepcionan la actividad de destrucción y renovación. Entonces, sería falso. Pasamos ahora al siguiente. En los animales en crecimiento, el anabolismo, o sea, la construcción, el anabolismo es más intenso que el catabolismo, de lo que resulta un aumento de volumen. Cuando han alcanzado su desarrollo, ambas funciones se equilibran, mientras que en la vejez predomina el catabolismo y provocando una disminución muy lenta de volumen. Entonces, para precisar, noto que la información es objetiva, es clara, se entiende, solo que yo subrayo, resalto para precisar la idea, solo para eso, porque es un texto expositivo. Los textos expositivos se entienden claramente. Entonces, para ello necesito subrayar solo para precisar las ideas. Solo para precisar las ideas. Hay que tener en cuenta entonces eso. Solo para precisar las ideas. Entonces, dice acá. En los animales en crecimiento, entonces subrayamos acá, los animales en crecimiento, ¿ya? Ahora, sí. El anabolismo, que es este de acá, es más intenso que el catabolismo. Eso en el crecimiento. Hay mayor intensidad del anabolismo respecto al catabolismo, de lo que resulta un aumento de volumen. Cuando han alcanzado su desarrollo, ambas funciones se equilibran, mientras que en la vejez, ya. Cuando el anabolismo y el catabolismo habrán encontrado, dice acá, cuando ambas funciones habrán encontrado equilibrio, cuando han alcanzado su desarrollo ambas funciones, ¿no? Ahora, lo que no sucede en la vejez. En la vejez ya predomina el catabolismo, que viene a ser la destrucción, provocando una disminución muy lenta de volumen. Bueno, entonces, el catabolismo, ¿ya? A ver acá, ¿notan algo? Está medio raro. Que en la vejez predomina el catabolismo. Catabolismo es este de acá. Y acá hace referencia entonces al anabolismo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Tenía que haber resaltado estos dos. Nos explica qué es el anabolismo y nos explica qué es el catabolismo. ¿Ya? Bien, hay una cosa que hay que entender acá. Hay que entender que en ambos, en el anabolismo hay el aumento de volumen y en el catabolismo hay una disminución muy lenta de volumen. ¿Qué pasa si por ahí nos dicen hay una disminución lenta de volumen? Si dice disminución lenta de volumen, sería falso, ¿verdad? Sí, Lo correcto es porque muy dice muy lento. lenta. Sí, hay que tener en cuenta, ya hemos dicho estos detalles. Las materias estructurales y funcionales del organismo animal, además del agua y huesos, son ante todo diversas clases de proteínas que constituyen una necesidad esencial para el crecimiento.
Entonces, para el crecimiento, que es otro concepto clave en esta oración, ¿ya? ¿Qué nos dice respecto al crecimiento? Que además vuelve, a ver, que además vuelve a tratar respecto al mismo aspecto, al mismo asunto, ¿no? Porque la oración que empezó inició tratando respecto al crecimiento, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces esta oración respecto al crecimiento? Arriba lo que nos dice es que el crecimiento es producto de dos actividades metabólicas, anabolismo y catabolismo. Anabolismo aumenta el volumen y catabolismo disminuye muy lentamente el volumen. ¿De qué? De los tejidos. Bien, siguiente. Nos dice acá del crecimiento. ¿Qué nos dice el crecimiento? Hay que tener en clara siempre la idea. Las materias estructurales y funcionales, quiere decir que hay materias estructurales, quisiéramos saber cuáles son esas materias estructurales y cuáles son esas materias funcionales. Sería interesante saber eso. Del organismo animal, además del agua, agrega acá, además del agua, es muy importante tener en cuenta también esto, del agua y huesos son ante todo diversas clases de proteínas que constituyen una necesidad esencial. ¿Ah? Bien, entonces, lo que nos está hablando acá son respecto a las proteínas, que las proteínas están constituidas por materias estructurales y por materias funcionales. Mira, que constituyen eso. Entonces, las proteínas están constituidas por materias estructurales y están constituidas por materias funcionales. ¿Sí? Además, las proteínas están constituidas por agua y están constituidas, ¿ya? Además del agua y huesos, hay que entender esto. Mire, las materias estructurales y funcionales del organismo animal, además del agua y huesos, son entre todo diversas clases de proteínas. Ah, bueno, los huesos podrían ser entonces constitución de proteína, ¿no? Constituyen, dice. Es una constitución de proteína. Bien. Constituye una necesidad esencial para el crecimiento. Los huesos necesitan su constitución para el crecimiento, el agua, las materias estructurales y funcionales. Lo que no nos ha dicho hasta el momento cuáles son esas materias estructurales y funcionales. A ver, veamos si hay más información respecto a ello. Se ingieren en grandes cantidades, pero estas son distintas a las que necesitan las células. Bien, ¿qué nos quiere decir esta oración? A ver, vamos ahora a buscar la participación. Ustedes pueden participar con absoluta libertad. A ver, ¿qué quiere decirnos este agregado? Que estas proteínas se ingieren en grandes cantidades, pero estas son... Profesor, Adelante. disculpe, Sí. ¿podría ser de los aminoácidos, que son de las estructuras más pequeñas de las proteínas? ¿Ya? Sí. Ya, pero nos estás... bueno, probablemente son los aminoácidos lo que sí necesitan las células, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué quiere decirnos este agregado? Con absoluta libertad. Somos profesores. Por favor. A ver. ¿Alguien? Activa su audio. Normal. Participa. A ver. A ver. Que estas proteínas las ingerimos en gran cantidad, pero nuestro organismo, ¿ya? Pero estas son distintas a las que necesitan las células. Ah, es que organismo hace referencia a las células. Entonces, la palabra clave acá viene a ser las células. ¿Sí? No es que el organismo necesita en gran cantidad de nutrientes. El organismo requiere solamente, ¿qué dice acá? Podríamos decir acá algunas materias o proteínas. No, ¿no? Lo que nos dice es que estas son, ¿qué nos dice?
Nosotros ingerimos proteínas, pero estas proteínas que ingerimos en gran cantidad, estas son distintas a las que necesitan las células. Entonces las células necesitan proteínas muy especiales y no son aquellos que nosotros ingerimos en gran cantidad. Quiere decir que hay proteínas que se ingieren en gran cantidad, pero estas proteínas no son necesariamente las que requieren las células. A ver, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Las proteínas son grandes moléculas formadas por unidades sencillas que se llaman aminoácidos. Miren, nos está hablando de las proteínas, que es la palabra clave acá, ¿sí? ¿Qué nos dice respecto a los aminoácidos? ¿Alguien activa su audio y De nos la, ayuda con la de la unidad sencilla son los aminoácidos de estas grandes moléculas llamadas proteínas. Ya, ya. Porque En los realidad, aminoácidos son la estructura de las proteínas. ya. A ver. Que los aminoácidos son las estructuras de las proteínas. ¿Sí? Donde usted literalmente encuentra justamente ese dato para que tú llegues a esa conclusión. A ver, vamos a jugar con dato literal y tu conclusión. ¿Está bien, maestra? A ver, vamos. Profesor, disculpe, hay demasiadas interrupciones. Por favor, si pueden apagar sus audios, colegas. Muchas gracias. Ya. A ver, maestra. Mire, ¿ah? La palabra clave, otra palabra clave es proteínas. Nos está señalando su característica. ¿Cómo son las proteínas? Son grandes moléculas, ¿ya? Son grandes moléculas. A la vez, estas moléculas están formadas por unidades sencillas. La estructura de estas grandes moléculas son unidades sencillas. Esas unidades sencillas que forman parte de las moléculas se denominan aminoácido. Entonces, ¿qué es una proteína? Es una molécula grande. Y esta molécula grande, que es una proteína, está formada por unidades sencillas. Estas unidades sencillas se llaman aminoácidos. Los aminoácidos entonces son la estructura de esta molécula grande, que es la proteína. ¿Estamos bien? La estructura, son las partes, son los componentes de esta molécula grande, que viene a ser la proteína. Entonces, las proteínas están conformadas ¿por qué? Por aminoácidos. Por aminoácidos. Bien, pasamos entonces. El aparato digestivo del animal para elaborar las proteínas que necesitan tiene antes que descomponerlos en aminoácidos para que después éstas lo unan entre sí del modo adecuado, como si se tratara de construir un edificio con ladrillos de otro que ha derribado antes. Por esta razón, una adecuada alimentación, se habla de la adecuada alimentación, es importante, probablemente digan. Ya, pero bueno, estamos analizando todavía esta segunda oración. ¿Cuáles son las palabras claves? A ver, ¿quién nos ayuda a analizar? Creo que se tiene que analizar hasta acá. Se tiene que analizar hasta acá. Descomponer los aminoácidos. Ya. ¿Cuál sería la palabra clave, maestro? La palabra clave sería aparato digestivo. ¿Por qué la palabra clave sería el aparato digestivo del animal? ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla la descomposición de los aminoácidos. Ya, podría ser. Pero vamos literalmente. El aparato digestivo del animal para elaborar las proteínas. Proteínas. Ajá. Eso es. Reiteramos, nuevamente regresamos al anterior. Regresamos al anterior. Que el aparato digestivo del animal elabora entonces las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Es una molécula grande. Moléculas.
Entonces, que el aparato digestivo entonces se encarga de elaborar esas moléculas grandes. Y esas moléculas grandes que el aparato digestivo elabora están compuestas de unidades sencillas llamadas aminoácidos. ¿Estamos bien? Ahora, siguiente dice, que necesitan, tiene antes que descomponerlos en aminoácido. Mire, en aminoácido. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Son unidades sencillas descompuestas. Descompuestas. ¿Sí? Entonces, ¿quién se encarga de descomponer? ¿Ah? ¿Qué pasa si una alternativa nos dice, a ver, Eh, esas moléculas grandes se encargan de descomponer los aminoácidos? ¿Verdadero o falso? No tiene lógica, ¿no? no, Claro, no tiene lógica. Ahora, yo le pregunto, ¿quién se encarga de descomponer? Está ahí en esa oración. el aparato digestivo. Eso es, el aparato digestivo. Nuevamente volvemos. El aparato digestivo, para elaborar esas moléculas grandes, que son las proteínas, ¿ya? Que necesita, el aparato necesita esas moléculas grandes, tiene primero que descomponerlos a este aparato digestivo. ¿En qué? En aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? No son más que unidades sencillas que conforman, ¿qué cosa? Estas moléculas grandes. Estas moléculas grandes que vienen a ser las proteínas. Entonces, ¿quiénes generan las proteínas en conclusión? El aparato digestivo. El aparato digestivo. ¿Estamos bien? Bien. Entonces vamos ahora. Siguiente. Para que después de descomponer y ya en aminoácidos, ¿sí? Para que se convierta en una proteína, estas unidades de aminoácidos, para que después o sea, estos aminoácidos, los unan entre sí del modo adecuado. Y entonces, si se unen entre sí del modo adecuado, ¿qué se forma? Se forma una proteína, ¿verdad? Como si se tratara de construir un edificio con ladrillo de otro que ha derribado antes. Ah, ya. ¿Cómo entendemos esta partecita? Hasta ahí. Para que después estas los unan entre sí del modo adecuado. Si hay que unir una cosa con otra. Como si se tratara de construir un edificio con ladrillo de otro que ha derribado antes. Lo que estoy viendo, entonces la huevona. Se supone que si ha derribado antes, son esos ladrillos ya innecesarios. Algo así como, algo así como esas células ya innecesarias. ¿Para qué? Para que entre una nueva célula con nuevas proteínas. Entonces, creo que está describiendo qué cosa. Pregunto yo, ¿está describiendo el anabolismo o el catabolismo? Anabolismo. El anabolismo. ¿Cómo es que se construyen? ¿Sí? Esas células en los huesos, esas células, obviamente, las ya viejas, las anticuadas, van perdiendo vigencia y son sustituidas por otra. Es ese proceso constructivo natural que se da en los tejidos, no solamente en los huesos. Por esta razón, una adecuada alimentación contribuye al crecimiento, mientras que si es insuficiente o poco nutritivo, lo dificulta. Entonces, para que el aparato digestivo genere estos nutrientes, perdón, estas proteínas que permiten el crecimiento, es necesario que hayan proteínas adecuadas. Y estas proteínas deben venir en una adecuada alimentación. En conclusión, lo que quiere decirnos el autor es importante alimentarnos de una manera adecuada. Porque arriba ya nos decía que nosotros consumimos buena cantidad de proteínas, pero las células necesitan otras proteínas distintas, ¿sí? Probablemente son esas proteínas que todavía el aparato digestivo tiene que descomponerlos en aminoácidos y estas se forman en proteínas
y esta sustituyen la otra y nuevamente forman a formar o pasan a formar parte de la estructura de los tejidos orgánicos, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a hacer síntesis. ¿De qué ha tratado el texto entonces? ¿Cuál sería el tema general? El crecimiento, ¿verdad? Los, El tema general, crecimiento, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál sería el tema sí, central? Educación para el trabajo, que es las, un curso. Los dos tipos. dos tipos de Actividades actividades metabólicas metabólicas. que generan el Bien. crecimiento. Que generan el crecimiento. No Bien. pedido educación para el Ahora, trabajo. ¿cuál sería la idea principal? Creo que solamente La es idea teoría. principal sería que el anabolismo y el catabolismo son dos tipos de Por si acaso actividades estás llevando ese metabólicas cuaderno que de generan tutoría, el ¿sí? crecimiento. Se dan cuenta que la idea principal está, por ejemplo, la idea podría ser esta de acá y está al inicio, pero miren, a ver, vamos ahora, vamos a inferir, vamos a las preguntas. Se puede inferir, es necesario tener en cuenta esta palabra. Quiere decir que la respuesta tiene que ser una conclusión. La respuesta tiene que ser una conclusión. A ver, Eso es lo que yo no vamos, sé, ayúdenme. Ahí está hablando de a inferir ver. el profesor, mira, dice, según el texto puede inferir que Respuestas por el chat, por favor. Respuesta por el chat. A ver, vamos. Profesor, Un minuto para que lean. Sí. profesor, disculpe, ¿podría decirle a la maestra Jessica Alfaro que Oh, maestra, la he sí, metido. está que Sí, prende su sí, audio y adelante. no se le deja escuchar, por favor? Gracias. Ya, ya. Por favor, los audios en el momento que se participe o se requiera o se pida participar, participamos, por favor, y activamos los audios. ¿Sí? Estamos reiterando ya en varias ocasiones. Vamos, ahora la respuesta. ¿Qué dicen por el chat? A ver, vamos a leer el chat. No hay todavía respuesta, está en proceso de análisis, me parece bien eso. Ya, a ver. Vamos ahora por alternativas. Pero primero quiero que vayan las alternativas que ustedes descarten, a ver, por ustedes. Hasta el momento manifiestan que es la D. Jimena dice que es la C. Por el chat sus respuestas. Jimena me parece que va a cambiar su respuesta. Daisy dice que es la D. Miguel Ángel dice que es la C. Vilma dice que es la D. Ya, bien, vamos, muchas gracias. Vamos ahora al análisis. A ver, la mayoría dice que es la D, ¿sí? Según el texto, puede inferirse que algunos la C, está entre la D y la C, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos entonces a la D y a la C. ¿Ya? Vamos directo. La D, el metabolismo es algo fundamental en la edad provecta. Edad provecta viene a ser en la edad adulta, ¿sí? Ahora, el texto nos dice que el metabolismo es importante en la edad provecta o en el crecimiento. Total, ¿cuál es el tema que nos propone el texto? El ¿La edad crecimiento. provecta o el crecimiento? Entonces, el crecimiento no se condice con la edad provecta. Entonces, no puede ser la D. Está apartada. Ahora vamos a la C. En los individuos jóvenes, en etapa de crecimiento, se equilibra el anabolismo y el catabolismo. Efectivamente, se puede deducir eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la vejez baja. ¿Qué hay? Anabolismo, ¿no? Y en el Catabolismo. crecimiento, que la adolescencia, que la niñez, es crecimiento. ¿Dónde llega el punto de equilibrio?
el anabolismo y el catabolismo, viene a ser en la juventud. Por deducción, entonces, se puede inferir la C. ¿Sí? Se puede inferir la C. Porque el texto no nos ha dicho que en algún momento, me parece, a ver, de manera literal, nos hablaba acá, dice acá, cuando han alcanzado su desarrollo ambas funciones, se equilibra, mientras que en la vejez predomina el catabolismo. Entonces no nos dice la juventud. Entonces, si en el crecimiento, que es la niñez y la adolescencia, se da el anabolismo y el catabolismo se da en este caso, en la adultez y probablemente en la vejez también. ¿Qué pasaría si nos preguntaran a nosotros, ¿y la adultez? ¿Qué actividad metabólica se da? ¿Cuál sería nuestra respuesta, estimado? En la adultez. Catabolismo. Sería catabolismo, ¿no? Bien, entonces se deduce la C. No está la palabra jóvenes de manera literal. Dice que es la juventud, la etapa intermedia. Bien, también por allí han marcado la B. En los seres jóvenes es fácil el crecimiento porque consumen proteínas en abundancia. No se consume cualquier proteína. Nos dice el texto literalmente que son proteínas muy diferentes a los que se consumen en gran cantidad. Entonces, la respuesta, estimados y estimadas, sería la C. La respuesta sería la C. Vamos ahora al número 2. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema fundamental del texto leído? ¿Qué dicen ustedes? Vamos al chat. Profesor, disculpa, Sí, ¿y por qué no podría ser la alternativa A en la anterior? Porque ahí también dice los individuos depauperizado. pauperizados predomina el catabolismo, ¿no? Y eso también lo dice en el texto. O sea, en la edad adultez ya predomina ya el catabolismo, ¿no? No sé, o sea, ¿me podría aclarar, por favor? Ajá, ya. Se supone que la depauperización viene en la vejez, ¿no? Entonces, este término, si ustedes notan, estas dos palabras podrían ser equivalentes a que a la vejez. Y la palabra vejez está acá. ¿Dónde está? Acá. Vejez. Vejez. ¿No? Entonces, en los individuos depauperizados predomina el catabolismo. Ahora, bien, otro. La palabra depauperizado es un término de carácter económico. Tiene una denotación económica. La depauperización económica. O sea, la indigencia, la pobreza, ¿no? Ya. Eso podría ser una explicación. Otro. En los individuos depauperizados hace referencia a la vejez. En el texto, cuando habla de juventud, no nos pone ninguna palabra sinónima de la palabra juventud. No hay. En cambio, vejez sí está, solo que está de otro modo acá en la respuesta. ¿Ya? Es como si yo cambiara esto por vejez. En cambio, no está. Se deduce nada más. Cuando dice, cuando han alcanzado su desarrollo, ambas funciones se equilibran, mientras que en la vejez no nos dice en la juventud. Cuando ha alcanzado su máximo desarrollo, cuando han alcanzado su desarrollo, ambas funciones nos dice, pero no nos dice la juventud. Nosotros estamos llegando a esa deducción, que si hay esa fusión de actividad en ambas funciones de manera equilibrada, se supone que es ese punto intermedio donde nosotros nos mantenemos, llegamos a nuestro vigor, ¿no? Físico, fisiológico. Maestra, es esa. Acá la palabra vejez, que es el equivalente de esta frase, está. En cambio, en la C no está la palabra joven. Nos presenta nada más Gracias, que cuando profesor. ambos procesos llegan a su equilibrio. Nada más. Se deduce entonces que se refiere a la juventud. ¿Ya? Sí, 2. entendido, gracias. 2. El tema fundamental del texto leído es. ¿Cuál será? Vamos, por el chat. A ver.
2 la E, dice Eduard. Van descartando, van descartando. El texto trata de procesos estructurales, muy genérico, procesos estructurales, no puede ser. Camila, Trata de los ¿ya? aminoácidos. La E. La E dice, muy bien. Células de crecimiento, células, no, proteínas. La respuesta entonces viene a ser la E. Trata de los factores del crecimiento. Bien, correcto, Flormira, Bessie, bien. Número 3, vamos al número 3. En relación con las proteínas se deduce, se infiere, inferencia. ¿Son partes del catabolismo? ¿Son constituyentes de todo órgano? La C. La C, maestro. ¿Y por qué no la vea? Podría ser también. Pero nos dice deduce, maestra. ¿Y literalmente qué nos dice el texto? Son grandes moléculas formadas por unidades sencillas, se llaman. A ver, ¿dónde está? A ver, todo órgano. Habla de órgano. Acá, ¿se recuerda? Acá. La destrucción y la renovación de los tejidos se realiza en todo el organismo. ¿Sí? Y acá nos dice que son las proteínas, si quiere, son constituyentes de todo órgano. ¿No? Puede ser, ¿no? La respuesta sería entonces la C. Son de necesidad esencial para el organismo, porque esas de acá en realidad son las que generan todo ese proceso de la actividad metabólica, anabolismo, catabolismo, gracias a las proteínas. ¿Sí? Entonces son esenciales para el organismo. Todos los tejidos requieren para ir modificando sus células por células nuevas. 4. El aparato digestivo, ¿qué dice? ¿La B? ¿Por ahí? ¿A no nos dicen que es la C? ¿La B? La C, maestro. Bien, la C. La B y la C, la B y la C. Veamos entonces la C. Primero la C. Las proteínas son digeridas en grandes cantidades. Grandes cantidades, eso ya le quita mérito. Porque no es en gran cantidad, maestro. Esto le quita mérito. ¿Se entiende, Luz? Luz, ¿se entiende la precisión? Recuerdan que proteínas hay en gran cantidad, pero no son estas las que necesita, son diferentes, dijo. ¿Recuerdas, Luz? ¿Sí? ¿Ya? No sería la C, Luz. Siguiente. También consideran que es la B. Para formarse las proteínas, antes tienen que ser descompuestas en aminoácidos por el aparato digestivo. Sí. ¿Es cierto? Siguiente. Digiere las sustancias alimenticias. Entonces la respuesta sería la B. La B. No es la C, sino la B, ¿no? Bien, ¿qué tipo de texto hemos centrado? Continuo, discontinuo, mixto, dialéctico, múltiple. ¿Qué tipo de texto es esto de acá?
Está en la cajita. Mixto. Sí, ¿qué tipo de texto es? Discontinuo, continuo, mixto, múltiple. ¿Qué tipo de texto es según su formato? Bien. Miguel Ángel dice múltiple. ¿Será múltiple? Mixto, profesor. Continuo. Ya. Mixto es cuando observamos acá textos en párrafos aparte y las imágenes aparte. Continuo no puede ser, Carmen, porque continuo es como los textos clásicos, de línea a línea, de inicio a fin, como las novelas, los cuentos, de inicio a fin, como las poesías. Eso es continuo. Discontinuo. No, esto no es continuo, esto de acá no es continuo. Tampoco. Discontinuo es. Discontinuo. Discontinuo es. ¿Ya? Discontinuo. Eso es según su formato, pero ahora vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que también puede ser un tipo de texto expositivo, argumentativo, descriptivo, ¿no? ¿Ya? Bien, correcto. Entonces, vamos acá, nos ponemos a analizar. Es muy importante analizar completo. A ver, vamos. Está en la parte superior, a ver. Son los emisores, ¿verdad? Son instituciones que otorgan esta información, ¿no? A ver, ¿y qué nos dice? Nos dice, vamos ahora a analizar la situación de la niñez y adolescencia en América Latina y el Caribe con relación al derecho a la salud. Muestra avances en materia de inmunización y controles médicos regulares, aunque refleja desafíos pendientes en cuanto a maternidad adolescente. Bien, ¿nos está hablando respecto a qué, maestros y maestras? Nos está hablando respecto a la situación de la niñez y adolescencia. ¿Sí? Nos está Situación de hablando... niño y adolescente. Sí, sí. Eso es. Sí, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Bien, entonces subrayamos. Bien, ¿qué más? En América Latina y el Caribe. Ojo, es necesario tener en cuenta los lugares. Con relación al derecho a la salud, muestra avance. Respecto al derecho a la salud, hay avance en materia de inmunización y controles médicos regulares. Lo que sí sigue siendo un desafío, ¿qué viene a ser? Es la maternidad adolescente. Y si es un desafío, ¿qué quiere decir? Que el problema sigue vigente, que el problema sigue palpitante, ostensible. ¿Ya? Bien. Entonces, respecto a materia de inmunización y controles médicos regulares, ese aspecto está, el derecho a la salud se evidencia en esos aspectos. Pero el derecho a la salud cae cuando se trata respecto a la maternidad adolescente. Adolescentes embarazados, embarazo en adolescentes. Siguiente. Este derecho, ya se supone que viene a ser el derecho a la salud, está consagrado en los artículos 24 y 25 de la Convención sobre los niños, sobre los derechos del niño. Bien, entonces, el derecho a la salud en la niñez y adolescencia tiene, tiene vida taxativa, ¿dónde? En la Convención sobre los derechos del niño. Entonces, ya está establecida, ya está fijada este derecho. Por lo tanto, la niñez y la adolescencia goza de esa facultad. La facultad de la salud. Bien, siguiente. Logros. Hay logros. A ver, ¿en qué consiste? Aumentó la proporción de vacunas del programa ampliado de inmunización. A eso se debe uno de los avances en materia de inmunización, ¿no? Ampliado de inmunización financiado por los gobiernos de la región. Entonces, el éxito se está dando ¿en qué aspecto? En el proceso de inmunización. ¿Sí? Inmunización y controles médicos, obviamente. Entonces, el crecimiento
con mayor evidencia se dio en el año 2011. ¿Sí? En el año 2002, ¿cuántos años menos? ¿Cuántos años atrás? Eso también nos va a preguntar. 10 años atrás, 9 años atrás, 9. sí. Entonces, si es 10 años atrás, en realidad es 9, entonces hay una información contradictoria. ¿Sí? Hay que también ir restando ya 89.3 menos 83.2. Nos va a generar, nos va a presentar datos respecto a las restas o los va a sumar. Entonces, hay que estar preparado respecto a ello. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a tener que limpiar. Porque si no... Listo. Nos vamos ahora. Deudas. Nos habla de deudas. A ver, deudas. La maternidad adolescente apenas se ha reducido en la última década. Problema. Esta situación se expresa con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos y menor nivel educativo. ¿De qué está tratando? Que los embarazos adolescentes presenta dos causas. Hogares pobres, ¿no? O sea, de menores ingresos, y hogares con menor nivel educativo. Ahí es donde se da la maternidad adolescente. Si en realidad no se ha resuelto, quiere decir que este problema de hogares con menores ingresos y hogares con menor nivel educativo también constituye siendo un problema, porque la causa ya que genera la maternidad adolescente sigue todavía vigente. Si se compara esta problemática con el resto del mundo, la región solo es superada por los países africanos. Pregunto yo, ¿dónde hay en mayor cantidad el caso de maternidad adolescente? ¿En el continente sudamericano? Perdón, ¿en Sudamérica o en África? Quítala, mamá. No. Corre, 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 corre. Pregunto. En África. En África, ¿no? África, En maestro. África. ¿Por qué en África? ¿Cuál es ese dato literal que me permite llegar a esa conclusión? El continente africano. ¿Pero por qué llegamos a esa conclusión? ¿Cuál es ese dato literal? Al realizar comparación, profesor. ¿Cuál, maestra? Cuando dice que ha superado por los países africanos. Claro, se supone que la región es Sudamérica, solo es superada por los países africanos. Cuando dice solo, no hay otro continente. Acá no entra China, no entra Europa, no. Es África nada, superado. Quiere decir que nosotros continuamos. África, el problema sigue Sudamérica como región. Bien, vamos ahora acá el mapa. En una infografía siempre hay mapas, pero vamos por este dato. Políticas sociales. Países con avances significativos hacia el acceso universal a la salud, ¿cuáles son? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México y Perú. Son países con avances notables, destacados en el acceso universal a la salud. ¿Ya? Es un dato adicional. ¿Qué más? ¿Otro dato? A ver, vamos. En México. Se refiere, creo, a las políticas sociales, ¿no? Relacionadas a la salud. ¿Qué política social existe respecto a la salud? El seguro médico popular. ¿En qué consiste? Que garantiza el acceso al sistema de salud para quienes no están cubiertos por el sistema de seguro social. Por el sistema de seguridad social. No están cubiertos por el sistema de seguridad social. Aquellos que pertenecen a la clase popular. Eso es en México. Ahora vamos a Brasil. ¿Cómo se denominan estos programas? Sistema Unificado de Salud. Coordinación de efectores. El otro programa, Estrategia de Salud Familiar. Visitas a las familias y actividades comunitarias. Bueno, en el Perú, ¿cómo se denomina? Seguro Integral. Reducción de la mortalidad infantil, alimentación, eliminación de tasas y ¿qué dice acá? Copagos, ¿no?
Siguiente. Y en Chile, Plan Auge, así se denomina su programa, ya que busca proteger o tutelar el derecho a la salud. Se denomina Plan Auge. ¿En qué consiste? En tratamientos para enfermedades prioritarias, parámetros para la calidad de la atención. Entonces, observamos allí diversos programas que están vinculados a tutelar o proteger el derecho a la salud. Estimados y estimadas. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos ahora a las preguntas. ¿Sí? ¿Y qué viene a ser copago? Según el diccionario de la Real Academia, copago viene a ser el sistema de pago parcial de un bien o servicio cubierto por un seguro, por el cual el usuario abona una cantidad cada vez que lo utiliza. Sistema de pago parcial, o sea, no hace un pago total, sino parcialmente. Entonces, en el Perú, miren, seguro integral, reducción de la mortalidad infantil, eliminación de tasas y copagos. ¿Qué son los copagos? Cantidad que se paga un usuario en el copago. Y el copago viene a ser un sistema de apoyo parcial económicamente. Bien, vamos entonces a las preguntas. Recién vas a salir a ¿Cuáles son las comer. secciones de información que presenta la infografía? ¿Cuáles son las secciones de información que presenta la infografía? ¿Qué dicen ustedes? A ver, el 1 Profesor, ¿puede apagar los no audios de está las en el texto. profesoras? Avances en la situación de los niños y adolescentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? Hay avances en la situación de los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe en relación con el derecho a la salud. ¿Hay avances? Sí, El primer dato nos dice que sí, ¿no? sí, ¿Eso sí, quiere decir? no, no, ¿Hay avances o no hay avances? sí hay avances. Sí. Claro, acá. La situación de la niña y adolescente de América Latina y Caribe con relación a derechos a la salud muestra avances. Quiere decir que sí hay avances, estimado. Quiere decir que el 1 debe ir. Por tanto, la B no tiene 1, se va. La C no tiene 1, se va. ¿Está bien? 2. Derecho a la salud consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos de los Niños. A ver, vamos. Dice acá, Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, derecho a salud está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Ese dato presenta el texto? Sí. A ver. La salud Sí, sí muestra avance en la presenta. materia de inmunización Sí. y controles médicos regulares, aunque refleja Sí. desafíos pendientes en cuanto a la maternidad adolescente. Ahora, ¿no creen que la flechita no se refiere a la salud, sino se refiere a la maternidad? ¿El derecho a la maternidad? Porque la flechita trata acá, va acá. ¿Sí? Yo estoy dudando todavía porque la flechita no marcaba el derecho a la salud. Entonces, como que esto no podría ser referente, ¿no? Veamos a ver. Siguiente. ¿Por qué? Porque miren, ¿por qué estamos rechazando? Porque la A no tiene 2 La B y la D no tiene 2. ¿Ya? Entonces nos dice acá, 1, este derecho está consagrado en los artículos tal. ¿Pero qué derecho? La flechita no hace referencia al derecho a la salud. Si fuera así, este puntito tendría que ir acá. Mucho más evidente. Entonces acá hace referencia a al derecho de la maternidad.
En consecuencia, la 2 no sería la respuesta. ¿El número 3 está en el texto? ¿Está en el texto? Las acciones realizadas por el programa ampliado de inmunización en el periodo No, 2002-2011. Sí está. No. A ver, acá. El programa aumento de la promoción de vacunas. El programa ampliado de inmunización. Financiado por los gobiernos. Esto se llama el programa. Este programa ha generado que haya un porcentaje de éxito, ¿no? Que avanza. Entonces, aumentó la proporción de vacunas del programa ampliado de inmunización. Vamos Sí. entonces ahora. Acciones realizadas por el programa ampliado de inmunización en el periodo 2002 y 2011. La pregunta, ¿cuáles son las secciones de información? ¿Presenta o no presenta? Sí, presente. Ya, bien. Sí. Ahora, ¿y cómo entendemos esta partecita? Miren ustedes, miren. Quiero que observen ustedes. ¿Y cómo entendemos esta partecita? Que se da, que el proceso, que el programa ampliado de inmunización se dio desde el 2002 hasta el 2011, porque dice en el periodo 2011, este guión intermedio se entiende como 2002 al 2011. Ay, sí. Sí, maestro. Ese guión, ¿verdad? Ya, ahora, estos resultados del 83, ¿es en al o es en el año? ¿Qué dice? En el año. Es en el año. En el año, maestro. Entonces, por esto de Es el acá, mire, año. ¿cómo por esto de acá no es la respuesta? Solo por esto de acá. 4. Políticas sociales exitosas que se han ampliado. El texto también trata de las políticas sociales exitosas que se han que se han aplicado en países de la región para lograr el acceso universal a la salud. ¿Qué dice? Sí. Políticas sociales exitosas que se han aplicado en países de la región para lograr. Hay políticas. Sí está. Sí Ya. estamos. Sí. La respuesta es A. Está, acá. Hay No, política, maestro, ¿verdad? no. Bien, queda entonces el 4 y el 5. ¿Va? Queda el 4, queda el 1. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la respuesta es la A, pues. Porque la 3 hemos rechazado. ¿Sí? La 4 Sí, tiene que estar maestro, en el texto. es La la A sería. Logros concretos alcanzados en la región en el periodo 2002. Sí, esto de acá es el mismo caso del 3, ¿verdad? Trata de logros concretos. Miren, dice alcanzado en la región en el periodo 2002-2011 en el tema de inmunización. Entonces quiere decir que esto de acá son logros concretos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de avance. Es 89,3%. ¿Respecto a cuánto? Respecto a 83,2. Se deduce por deducción que la respuesta sería la A, ¿verdad? La respuesta claro, sería la porque A. dice logros alcanzados, maestro. Claro, Sí, la A. la A, ¿verdad? Bien, correcto. Vamos ahora al número 2. ¿Qué relación se puede establecer entre la implementación de políticas sociales con relación al acceso universal a la salud y al aumento en la proporción de vacunas? La C.
¿Qué dice? ¿La C? La letra C, profesor. La letra C. ¿Qué dicen La- los restos de los colegas? Ojo Letra que nos C. dice La La B, letra C, maestra. profesor. la implementación de políticas sociales que ha permitido el acceso a la salud. O sea, si hay políticas sociales, eso es una causa, un motivo para que haya efectos. ¿Sí? ¿Se entiende? El hecho que haya programas políticos, implementación de políticas sociales que ha generado como efecto que tengamos acceso universal a la salud. ¿Cuál es el otro efecto de la implementación de políticas sociales? El aumento de la proporción de vacunas, ¿se entiende? Entonces, implementación de políticas, estimados y estimadas, ¿es problema para que sea la C? ¿Es problema? La implementación de políticas sociales es problema, no es problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta, estimados y estimadas? Causa efecto. La B. La B, la respuesta. Muy bien. Implementación de políticas sociales sería causa. Implementas y eso qué genera. Gracias a esas políticas sociales que hay acceso universal a la salud y hay también aumento en la proporción de vacunas. La respuesta viene a ser la B. ¿Sí? Número 3. Vamos al número 3. ¿A qué se refiere la frase resaltada en negrita en el siguiente extracto del mapa incluido en la infografía? Parámetros para la calidad de la atención. ¿Qué dicen ustedes? Dice parámetros. ¿Qué dicen ustedes? Parámetros para la calidad de atención. ¿Dónde está parámetros? ¿Encontraron parámetros? La D, maestro. Dice plan auge. Plan auge. Allá. Cuando habla de plan auge se supone que es uno de los programas, ¿no? Acá. Plan auge. Tratamiento para enfermedades prioritario. Parásito para la calidad. Ah. Entonces la pregunta es, tratamiento para enfermedades prioritarias. Parámetros para la calidad de la atención. Parámetros para la calidad de la atención. ¿Qué son los parámetros? Son algo así como líneas, ¿no? Límites, límites, Son límites, ¿no? lineamientos, Lineamiento. lineamientos. Ujú. ¿Qué quiere decir? La D, ¿verdad? Sería la D, ¿verdad? Parece la de que establecieron. ¿Verdad? Porque dice acá, establecieron Sí, puntos. punto de referencia para medir la calidad. Esos serían los parámetros, ¿verdad? Sí, maestro. La respuesta sería entonces la D. D. La D. 4. ¿Cuál es el propósito de la infografía leída? Cuatro. ¿Con qué propósito se ha presentado la infografía? Bien, vamos entonces, veo las alternativas, algunos dicen la C. La C, maestro. Sí, la mayoría dice la C.
La C, maestro. Mostrar los avances en materia de salud en la situación de América Latina, Caribe. La La C. respuesta sería la C, La C. maestro. Correcto. Bien, todos han acertado. Bien, Miguel, Rosa, bien, excelente. Ahora, por favor, quiero que también hagan lo mismo para las 5. ¿Con qué intención se emplea en el texto este tipo de gráfico? ¿Recuerdan que hacía referencia a dónde? África, ¿verdad? Y Sí. esta flechita era el Sí, único que nos maestro. ganaba. Era el único que nos ganaba, decía, ¿no? Ojo que así son las preguntas. ¿Recuerda? Respecto a frases, respecto a imágenes. Bien, sus respuestas. ¿Con qué intención se emplea en el texto este tipo de gráficos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Eh? La C, ¿no? Bien, La C. Dali. ¿Qué más? La C, maestro, la C. La C, maestro. ¿Todo dice la C? Sofía dice Definitivamente la la C. C. Sí, maestro. Eduard, Anita dice también la C. Sí, gana la C. Para representar que solo África supera a América Latina y el Caribe respecto del problema de la maternidad adolescente. La respuesta entonces, estimados y estimadas, viene a ser la C. Bien, Jenny, bien, Dali. La respuesta viene a ser la C. Vamos ahora, siguiente. ¿Cómo se llama este tipo de texto según su formato? Mira, 2 textos y sus preguntas, 5 preguntas. Continuo. Continuo. Ya es la anterior, pero maestro, mire, es texto A y texto B. Y respecto a este texto A y B, se plantean 5 preguntas. ¿Cómo se llama este formato, recuerdan? Continuo es si estuviera solo, nada más, este texto. Pero acá es texto A y texto B. ¿Qué formato es? Mixto. Mixto, maestro. No, mixto es entre continuo y gráficos y mapas. Eso es mixto. Párrafos, en este caso de Múltiple. las ideas, y luego gráficos, y acá no hay gráficos. Múltiple, correcto, maestra. Múltiple o dialéctico. Denomina texto múltiple. O también dialéctico. ¿Por qué dialéctico? Porque hay un choque de ideas. Choque de ideas. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a analizar el texto. ¿Ya? Bien, a ver. Analizamos el texto todos, nos concentramos en silencio.
Silêncio, concentre-se, escuchou? ¿Qué tal? ¿El resto ya terminó? A ver, yo voy avanzando por mí mismo. Transportador diferencial. ¿Pero para qué? A este lado está. Se voltea la mesa todavía con todo el agua. A este lado está, hija, mira, pues.
Maestro, no se le escucha. No, ¿qué tal? Ahora, ¿alguien podría Está explicar? lento. Yo ya terminé con el análisis. Me falta un Trata de, poco, profesor. a ver, les escucho. ¿Alguien desea explicarnos la primera idea presentada por el texto 1? El texto A. En el texto A nos dice que la eutanasia debe darse por tres argumentos pro eutanasia: la libertad, el dolor y la propia imagen. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, cuando nos habla de libertad, ¿por qué libertad? Porque cada uno asume la titularidad de su cuerpo, de su vida y su muerte. ¿No? Eso evidencia la manifestación de su voluntad respecto a sí mismo. El otro argumento de la eutanasia, o sea, es la muerte a sí misma, es que no se olviden que la eutanasia es la decisión libre de que le quiten la vida a uno mismo. Y debe darse la eutanasia, la decisión libre de quitarse la vida, por tres argumentos pro eutanasia: libertad, a la que acá hacemos referencia; dolor, cuando el dolor va más allá del cuerpo se llama sufrimiento. O sea, quiere decir, cuando el dolor es irresistible para el cuerpo, eso se llama sufrimiento. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es lo que busca la medicina? ¿Qué es lo que busca la moral? Eliminar el dolor, que es un fin principal de la moral y la medicina. ¿Y por qué, si la medicina y la moral buscan hacer frente al dolor, por qué es que se permite a la persona seguir, a que siga sufriendo? No considerar el significado lógico de esos aspectos constituye una imbecilidad. No entenderlo, no entender esa lógica, ya es una imbecilidad por el autor. Y el otro argumento es la propia imagen, que uno mismo tiene, cada uno es el espejo de sí mismo. No hay acá un tercero. En consecuencia, también constituye un motivo más. Esa figura deteriorada, esa figura ya decrépita de una persona, es motivo suficiente para que su imagen no termine de repente eh, en, en una mala interpretación, valoración, etcétera, etcétera. Entonces, es otro argumento también. Entonces, nos presenta tres argumentos el texto número 1, el texto A. ¿Y qué nos dirá el texto B? Probablemente está en contra de la eutanasia. Entonces, ¿por qué en contra de la eutanasia? Para ello, vamos a leer todos en silencio, ¿sí? Nuevamente, espero que algún colega nos ayude a comentar. ¿Ya? Tienen ustedes la copia, tienen su laptop, hagan como yo estoy haciendo. ¿Ya? A ver, empezamos todos a analizar el texto B.
El queso tiene ya un 400. Bien. A ver, vamos. La maestra Carmen, ¿está atenta? ¿La maestra Carmen? ¿Rosa? A ver, la maestra Olinda. Hola, maestra Olinda. ¿O quién quiere manifestarnos? A ver, ¿cuál es el tema tratado por ambos autores en el texto A y el texto B? La También podría eutanasia. ser la eutanasia. Eutanasia. Sobre la eutanasia. La eutanasia. Ahora, ¿cuál es la posición del autor del texto A respecto a la eutanasia? Que la eutanasia se debe realizar, dice, por 3 motivos. Por la libertad, por el dolor y la propia imagen. ¿Qué genera, verdad? La libertad, el dolor que genera, y también para tener en cuenta el valor de la propia imagen de la persona que sufre. Entonces, para el autor A, la eutanasia es una decisión libre de que le quiten la vida a uno. Es una decisión libre. Y eso se sustenta en base a estos 3 argumentos. Bien, ahora, ¿y cuál es la posición del texto B, del autor B, respecto a la eutanasia? Que no se debe realizar la eutanasia porque dice que
invalida el propósito de la medicina. Efectivamente. Insensibiliza también la profesión. Deshumaniza, ¿no? O sea, la medicina es curar, hacer Exacto, frente exacto. al dolor. Pero la eutanasia no tiene esas características. Al contrario, la eutanasia lo que hace es deshumanizar la medicina. Ahora, ¿notan ustedes que en el texto número 2 no es una decisión libre, sino que la eutanasia ya viene de terceras personas? Son otros quienes deciden dar fin en este caso a la vida, de manera directa o de manera indirecta. ¿De qué manera puede provocar voluntariamente la muerte del otro? De manera directa cuando, por ejemplo, cuando hay una inyección letal, ¿no? Y de manera indirecta cuando dejan de proporcionarle socorro o soporte básico y dejan que muera, ¿no? Así la eutanasia se deshumaniza. Entonces, deshumaniza la medicina. Entonces, la eutanasia frenará el progreso de la medicina. ¿Por qué frenará el progreso de la medicina? ¿Por qué? Porque no se investigaría las enfermedades bioquímicas, morfológicas, malformaciones, como el cáncer, la degeneración cerebral y otras Es todo lo enfermedades. contrario a la medicina. Todo lo contrario a la medicina, ¿verdad? Bien. Entonces, cada uno tiene su postura. Arriba, la eutanasia debe darse siempre y cuando sea una decisión libre. Porque asume su libertad, hace frente al dolor y asume su propia imagen. ¿Sí? Acá la eutanasia se da, pero por terceras personas. Y de esa manera, si es de esa manera, la eutanasia lo que hace es deshumanizar, denigrar, en este caso, la medicina. Con la eutanasia, la medicina encuentra un obstáculo de progreso, de desarrollo. Bien. Número 1. La polémica del texto dialéctico es. ¿Cuál es la polémica del texto dialéctico? No puede ser la A, ¿verdad? Están discutiendo a que la eutanasia es una técnica perfecta. ¿Técnica perfecta para mitigar el dolor? ¿Mitiga el dolor? Eso podría manifestar el texto A. Si hay dolor, entonces yo decido a que me quiten la vida. Entonces, la A es para el texto A. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos. ¿Cuál es la polémica del texto dialéctico? La E. La B. Está entre la A, E y la B, ¿no? La eutanasia es un atentado contra la voluntad humana. Eso sería solo la A, no podría ser la E. La B. La eutanasia es una práctica justificada en la esfera humana. ¿Sí? Justificada desde mi decisión libre, texto A, y justificada desde una posición ya denigratoria de la medicina. La B, ¿no? La respuesta sería entonces la B.
Dos, en el texto A, el sentido contextual del verbo matizar es. Entonces nos vamos. ¿Dónde está matizar? ¿Se encontró? Acá, ¿no? A leer el contexto entonces, voy a añadir 3 argumentos que son tal vez lo más conocidos, pero intentaré matizarlos. 3 argumentos, los más conocidos, pero voy a intentar matizarlos. ¿Qué quiere decir eso? 3 argumentos, pero voy a intentar matizarlos. Unirlos. No, porque no ha unido a los 3, ¿ah? Los ha explicado y les ha dado un Suavizar. sentido individual a cada uno. Suavizar. No, ¿cómo el dolor se va a suavizar al plantear como argumento? Voy a matizarlos. ¿Qué quiere decir? O sea, cualquiera presente. ¿Qué es matizar? Darle vida al color. O sea, voy a explicar mejor. ¿Se entiende? Dilucidar. Claro, maestro. Dilucidar. La respuesta sería la E. 2, la E. 3. Respecto a la definición de la eutanasia, es incompatible decir que. Pregunta de incompatibilidad. ¿Qué dice? Maestro, ¿nos podría explicar los significados de A, de B, ¿De B qué? de la 2? Pregunta 2. Allá. ¿De la A y la B? ¿A la C? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Algo así, maestro? Atisbar es husmear, observar, escondidas. Sí, esos significados, por favor. Atisbar significa husmear, observar, ¿ya? Atisbar, husmear, chismosear, observar escondidas, ¿sí? Barruntar significa sospechar. Es una corazonada, presentir, ¿ya? Y berrear ya es el sonido onomatopeico que genera, berrear que genera, por ejemplo, a ver exactamente, ¿quién berrea? El becerro. Es el ovino, ¿no? Perdón, el becerro, ¿no? No sé si también viene a ser las vacas maltonas, pero es el becerro, ¿no? Es un sonido onomatopeico, ¿no? Y dilucidar ya es aclarar. Dilucidar ya es explicar mejor. Por ello la respuesta viene a ser la de maestro. ¿Ya? 3. Respecto a la definición de la eutanasia, es incompatible decir que. ¿Qué dicen ustedes? Recuerdan que el autor A empezó diciendo, dejando de lado la etimología. Entonces, ¿qué está dejando de lado? Viene la C. La definición. Es evidente. Ah, eso, ¿no? Se la define desde sus raíces. El texto A define desde sus raíces lingüísticas. Falso. Eso es incompatible. Entonces, ¿cuál es incompatible? La C. Porque no está haciendo una definición desde sus raíces lingüísticas. O sea, no está haciendo una definición etimológica. No. Dejando de lado, no. Yo no quiero tocar la definición etimológica, hago otra definición. Y entonces, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Respecto a la definición de la eutanasia, es incompatible. Incompatible la C. En el texto A se la define desde sus raíces lingüísticas. Falso. El autor del texto A, ¿qué es lo que dice? Dejando de lado. Y la C nos dice, se la define desde sus raíces lingüísticas. Falso, no es la C. Por eso la C es incompatible, ¿verdad?
4, ¿qué dicen? Se infiere que para el autor del texto B, a ver, ¿qué dicen ustedes? El texto B. La eutanasia permitirá el progreso. El texto B dice eso, permitirá el progreso. El texto B, ¿qué decía, maestros? Va a desacreditar, decía, ¿no? Entonces es contradictorio, no puede ser la B, por descarte, ¿no? Al ser humano siempre tiene que pensar en los demás antes de realizar una acción. En el texto A, el ser humano piensa en sí mismo, decide, es su libre decisión, por libertad, por dolor e imagen. Y en el texto B, es otro quien decide. El ser humano siempre tiene que pensar en los demás. ¿Sí? Tengo que pensar en la persona que está sufriendo. Podría ser la A. La La acción de C. la acción de la eutanasia, dice la maestra, la La C, C. Ujú. practicada por los abogados, practicada por los abogados, o sea, no es el médico. Si el médico decide inyectarle, es el médico, no es el abogado. Nos está distrayendo. ¿No? Nos está distrayendo. La eutanasia es una decisión personal y social de todas las personas en el planeta. Es una decisión personal. No, eso es del texto A. ¿Recuerdan? La familia está supeditada a una sobrecarga afectiva durante la toma de decisiones. Eso es una. La respuesta es la A, estimados. ¿No? La respuesta viene a ser la A. El ser humano siempre tiene que pensar en los demás. Por eso es que genera una inyección. Por eso es que deja que mejor, no sé, sacar el balón de oxígeno y ya, lamentable. Entonces, la A, ¿no? 5, para terminar. 5. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, ¿qué dice? La A es contradictorio, ¿no? Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, La D, profesor, la D. La eutanasia no sería llamada. No, miento. ¿Dónde está? la eutanasia no sería sé. llamada homicidio. Homicidio. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, eso sería para el texto B, ¿no? Porque para el texto A, ¿qué dice? La C sería, los médicos no atenderían a los enfermos. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina. Los médicos no atenderían a los enfermos. ¿Por qué? Porque no hay dolor, pues. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, pero el fin de la medicina es el dolor y el fin de la moral es eliminar el dolor. Y si esta no fuera el fin, ¿qué pasaría? No hubiera homicidio. Que la eutanasia no sería llamada homicidio, decía la maestra. ¿La medicina alternativa tendría más seguidores? No, la E se va, ¿verdad? La S va. Sí. La A también. Por la B.
la eutanasia no sería llamada homicidio. ¿Cuándo se llama homicidio? Se llama homicidio cuando la eutanasia ya no es medicina. Entonces, al no ser medicina, se convierte en el que genera la muerte, se convierte en homicida. ¿No? Bien, nos vamos entonces al texto y vemos acá. Eso está en la segunda parte, ¿verdad? De otro lado, la medicina solamente desde el respeto absoluto es posible concluir que todas las vidas humanas son dignas, que ninguno es indispensable o indigna de ser vivida. La eutanasia frenará el progreso de la medicina, los médicos irán volviendo indiferentes hacia términos a las razones para indagar mecanismos. Cáncer. ¿Por dónde está esto de acá? Dice que en ambos la finalidad es la misma, acá, ¿no? Ahí está. En ambos, directa e indirecta, la finalidad es la misma, acabar con una vida enferma. Esta acción sobre el enfermo, con intención de sacarle la vida, se llama y se debería llamar y llamándose homicidio. La eutanasia no se puede sustentar en la autonomía personal, o sea, en la decisión personal, como el A, dado que esta no es un absoluto. Uno no puede querer la libertad solo para sí mismo, ya que no hay ser humano sin los demás. Nuestra libertad personal queda siempre conectada a la responsabilidad por todos aquellos que nos rodean. De otro lado, la eutanasia deshumanizará la medicina. No está ahí, está por acá. Ahí está. La eliminación del dolor es uno de los principales fines, sino el principal de la medicina y de la moral. Si uno malvive con dolor, es lógico que prefiere a no vivir, para así no padecer. Esto es básico y no entenderlo suena pésimo, intención de imbecilidad. Entonces, vamos acá nuevamente. A ver, en base a ello, ¿qué dice? Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, de igual forma tendría un sustento ético. Los médicos no atenderían a los enfermos. La SEP como que se acerca, ¿no? Pero los médicos atienden el dolor. Podría ser también el deterioro de la salud, ¿no? No necesariamente el dolor. Toda enfermedad está vinculada al dolor. Si es así, podría ser la SEP. La eutanasia no sería llamada homicidio. Sabemos que la eutanasia es homicidio cuando la eutanasia no contribuye con el avance y el desarrollo de la medicina. Entonces, la D sería la que se va. A ver, ¿qué dicen ustedes? Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, ¿qué sucedería? Sucedería lo siguiente. La C. No, la B. ¿Sabe por qué ¿La la B? B, maestros? A ver. ¿Sabe por qué la B? Porque el hombre seguiría buscando otro sustento ético desde la filosofía, otra forma de explicar respecto a la eutanasia. ¿Ya? Si la eliminación del dolor no fuera, ¿notan ustedes que el texto A considera que el dolor debe ser decidida en este caso, a limitarla desde la eutanasia, desde una decisión libre? Mira, y el texto B tiene también su propia propuesta, ¿no? Entonces, si la eliminación del dolor no fuera principal fin de la medicina, entonces se buscaría también otro sustento ético. Ahora, ¿los médicos no atenderían a los enfermos? No, porque no necesariamente se atiende por el dolor, ¿ya? También se atiende por deterioro, también se atiende por otros aspectos, no necesariamente por el dolor, ¿no? Y entonces la respuesta sería la B.
Es una pregunta de extrapolación. Bien, vamos a quedarnos entonces acá. Ya, voy a dejar yo las respuestas en el profesor para que ustedes contrasten el texto número 4. ¿Ya? Y de esa manera vean cuántas preguntas han desarrollado ustedes de las 5. Entonces, estaríamos terminando nuestra clase de esta manera, exactamente las 21 horas con 28 minutos, las 9:28. Bien, estimados y estimadas, entonces de esta manera hemos concluido con nuestra clase. Cuídense, por favor. Maestro, ha sido un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Nos vemos. Por Gracias, favor, maestra. entonces lo deja las respuestas para así constatar nosotros nuestras respuestas. Muchas Ahora gracias. mismo le paso. Ahora estoy escribiendo Gracias. la respuesta. ¿Correcto? ¿Hiciste funcionar el grabador? Sí, me he echado ya. Acá lo que ha estado me he llevado. Bien, muchísimas gracias, colegas. Profesor Marco, muchísimas gracias, una excelente clase. Ya vamos fortaleciéndonos en cuanto se refiere a comprensión lectora. Los puntos que nos va a proporcionar su prueba va a ser crucial para el logro de los objetivos, estimados colegas. Entonces, palmas virtuales para nuestro capacitador, que fue una noche bien productiva. Bien, indicarles Profesor, una buenas vez más. noches. Sí, profesora, buenas Disculpe,